A veces migrar no empieza cuando se cruza una frontera, sino cuando el corazón entiende que ya no puede quedarse. Bienvenidos a Voces en Tránsito, un podcast que aborda la migración venezolana hacia Colombia y Estados Unidos a través de historias de partida, adaptación y esperanza, porque detrás de cada trayecto hay una voz que merece ser escuchada. El episodio de hoy lo narra Lina Lugo. Hay decisiones que cambian una vida en cuestión de días. Para Roxana Toledo, esa decisión llegó en Maracaibo, Venezuela. Tenía 2 hijos pequeños, una rutina construida durante años y un carro que representaba gran parte del sustento de su familia. Hoy vive en Santa Marta. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, hay que regresar a la ciudad donde nació y donde alguna vez imaginó que viviría para siempre. Nací en Maracaibo. Mi familia es numerosa, somos 5 hermanos, 3 hermanas y 2 hermanos. Mis padres eran eh, inmigrantes en Venezuela porque mi papá era español, falleció hace 22 años y mi mamá es colombiana. Entonces, se conocieron ahí en Maracaibo. Yo estudié ingeniería en petróleo allá en Venezuela y me gradué en el 2000, creo que 2012. Y no ejercí, porque ya tenía mis 2 niños, entonces me hacía como muy complicado. La ingeniería en petróleo no es local, sino que se va a otros lugares y entonces es muy difícil tener familia y ese tipo de trabajo es muy complicado realmente. Me decidí por mi familia y no exploré en eso. Cuando Roxana recuerda Venezuela, no empieza hablando de crisis, empieza hablando de familia, de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de una vida que, con sus dificultades, parecía estable. Todos mis hermanos maracuchos y allá conocí a mi pareja, mi esposo y tenemos 3 hijos. Tenemos 2 venezolanos y un colombiano. Qué Realmente vivir pena, en ahí Venezuela yo. era bueno, era sabroso, les digo, porque teníamos como muchos beneficios, se podría decir. Realmente que uno cuando estaba allá no veía como algunas fallas que sí había en el sistema. Y uno de esos fue que, por ejemplo, el servicio eléctrico se podría decir que regalado. Y uno no apagaba literalmente, o sea, Maracaibo es más caluroso que Santa Marta, se podría decir, porque es más húmedo. Habían planes, había trabajo, había una cotidianidad que parecía permanente, pero poco a poco esa normalidad empezó a cambiar. Las crisis no siempre llegan de golpe, a veces se instalan lentamente. Primero aparecen pequeñas dificultades, luego se convierten en rutina y un día descubres que ya no reconoces la vida que llevabas. Le pregunté a Roxana si pensó mucho el venir a Colombia. No se pensó mucho. Ya en ese Porque entonces, por decir, lo que era nuestro sustento, que era el carro, ya estaba como, se estaba deteriorando de verdad. Y para comprar gasolina había que hacer filas, para comprar llantas, eh, ya eran las que eran ya bastante usaditas, allá se decían como pelonas, ¿me entienden? Entonces, o sea, que ya estaban bastante desgastadas. Eso era lo que se ofrecía ya, ¿sí me explico? O lo que uno podía obtener porque realmente que las nuevas, primero eran limitadas y segundo, chinas. Y las chinas eran de muy mala calidad. Entonces no duraban como mucho. Entonces realmente que nuestra calidad de vida vino disminuyendo. Ya esto era como el año 2018. con 2 niños pequeños, cada tarea cotidiana se volvió mucho más difícil. Conseguir comida, moverse por la ciudad, planear el día siguiente, todo requería un esfuerzo adicional. Y entonces apareció otro problema, la inseguridad. Un día nos despertamos como a las 3 de la mañana. Mi cuñado que vivía diagonal, lo habían mudado.
literal. Y ¿cómo se llama? Y como pudo, se zafó y nos llamó, que nosotros vivíamos diagonal, no nos dimos cuenta nunca de nada. Y después de ahí, hasta los vecinos se turnaban como, yo duermo de una hora tanto, o me despierto, perdón, de una hora tanto, el otro vecino de tanto a tanto y así, porque no podíamos pegar el ojo, como dice uno. Era tenaz, de verdad que sí, muy fuerte lo de la delincuencia en Venezuela, muchacha. Ha unido a hacer filas 8 horas. Yo tenía niños pequeños, haciendo fila para comida, estando dentro del supermercado. Nosotros dejamos el carro en el estacionamiento ahí al lado del supermercado. Cuando salimos, no estaba el carro, se lo habían robado. El carro no era solamente un vehículo, era una herramienta de trabajo y también una de las pocas certezas que todavía conservaban. Muchas personas pasan años planeando una migración. La de Roxana ocurrió de una forma diferente. Un familiar llamó desde Colombia, les ofreció ayuda, un lugar donde quedarse y la posibilidad de empezar de nuevo. Sí, como en el 2018 fue que nos vinimos, ya ese fue ese año, y no pensamos como mucho. Y nos vinimos todos. O sea, mis dos hijos, el mayor tenía 8 y el menor tenía 5, 4, tenía 4. Tenía 4, iba para 5 y iba a empezar primer grado, me acuerdo. Y nos vinimos con lo que teníamos, me acuerdo que eran muchas cosas, bueno, muchas cosas no, literal hicimos esto. Metimos lo que pudimos en un carro, en el baúl del carro y nos vinimos. Y después llegamos a Maicao y de Maicao agarramos un expreso, metimos todas las cosas en el baúl del bus y nos bajamos en Mamatoco. Y después nos esperaba la prima de mi esposo y de ahí llegamos a su casa. Ahí estuvimos poco tiempo porque ya el tío de mi esposo ya nos tenía todo como planificado. Dos niños, algunas pertenencias y una mezcla de incertidumbre y esperanza. Eso fue lo que cruzó la frontera con ellos. Santa Marta fue el lugar donde comenzó una nueva vida, pero también el lugar donde Roxana descubrió algo que había olvidado: descansar. Cuando llegué aquí a Santa Marta, algo que me marcó mucho fue que vine a dormir. Después de años marcados por la inseguridad y la incertidumbre, dormir se convirtió en una forma de alivio. Sin embargo, reconstruir una vida requería mucho más que descanso. Había que encontrar trabajo, conseguir colegio para los niños, adaptarse a una nueva ciudad. Ya había estudiado como en Venezuela, en las mujeres, realmente tengo que admitirlo, me da hasta pena, pero bueno, es así, muy vanidosas. Entonces, yo veía que en todos lados, como todas las mujeres se estaban haciendo las uñas, y yo me hice mi curso de manicurista, y yo cuando llegué aquí a Colombia empecé a trabajar con eso. En un centro comercial empecé a hacer uñitas y me ayudaba bastante. Pero un día me enfermé de la espalda porque la posición para hacer las uñas de los pies es tenaz. Y de verdad me salía bastante trabajo y de verdad que muy agradecida con todas esas personas que a veces hasta me dicen, ay, ya no hemos conseguido una como tú. Y los niños, ¿me entienden? Entonces, ya eso era agosto, no lo podía poner en colegio, porque aquí no es el mismo año que allá, ¿me entienden? Allá es ciclo B y aquí es ciclo A. Pero recuerdo que con 10.000 pesos podíamos hacer el almuerzo y creo que se compraba como para el desayuno y con 10.000 pesos comíamos, recuerdo. Hubo personas que tendieron la mano, familiares que ofrecieron ayuda, amigos que aparecieron en el momento justo, aunque también hubo momentos incómodos. Sí, era difícil porque en ese entonces, o sea, hubo algo en particular que me chocó un poquito, porque estaba mucho el veneca, Dios, esa palabra, veneca, veneca, ay, una veneca, ay, bendito mi Dios, ya yo no le hacía caso. Roxana recuerda que fueron más los gestos de apoyo que los de rechazo. Cuando la familia comenzaba a estabilizarse, llegó otra decisión difícil. Su esposo decidió migrar hacia Estados Unidos. Para llegar, tendría que atravesar uno de los trayectos más peligrosos del continente.
la selva del Darién. Tengo dos hermanos en Estados Unidos, mi esposo también está en Estados Unidos y mi hermano menor está en Perú. Se fueron por la selva del Darién. Para gloria de Dios están vivos. Fueron momentos duros. Hubo un hombre que les dijo ya cuando llegaron que él era el guía turístico, como quien dice, eso son mafias, de verdad. Y como ellos sí se conocen todo el terreno, ellos van adelante y le sacan la plata a la gente y le dice que los van a guiar. Mentira, porque ellos se pierden y ¿cómo se llama? Y realmente que mucha gente se queda atrás. Mi hermano tenía buenas condiciones, bueno, mi hermano era joven, o es joven, ahorita tiene como 36. Dice mi esposo que si no hubiera sido por su hermano y por su sobrino, porque mi hermano y que iba adelante, se hubiera quedado porque él dice que no daba para más. Y llegó un momento en que, gracias a Dios, que lo pudieron sacar de allí y se lo llevaron como en, como en un barquito o algo así, como en un barco. Mientras él avanzaba entre selvas, fronteras y carreteras, Roxana esperaba noticias desde Santa Marta. Esperaba y rezaba. Bueno, y entonces con lo de mi esposo allá en Panamá, lo sacaron en esa lanchita, lo llevaron a un lugar y de verdad que estaba muy mal, muy mal. Gracias a Dios que está para contarlo, Dios fue muy bueno. Han pasado casi 9 años desde que Roxana salió de Venezuela y aunque conserva los recuerdos, todavía no ha regresado. No porque no quiera, sino porque teme encontrarse con una ciudad distinta. Porque, mira, la experiencia que vivieron, particularmente la experiencia que vivió un cuñado, o sea, él no se hallaba sin Maracaibo, no se hallaba, no se hallaba. Entonces él iba, él volvía, él iba, hasta un día en que fue y dijo, ya no están, ay, es que esta parte sí, ya no estaban los amigos, mucha gente había muerto, entonces no tenía sentido. Con el tiempo entendió algo, que los lugares cambian cuando las personas se van. Porque el sentir, lo dan las personas, no la arquitectura, ¿sí me explico? Te puede remotar, pero quien te hace vivir la experiencia son las personas. Ya, así de fácil. Hoy sus hijos crecen en Colombia, su esposo trabaja en Estados Unidos y ella continúa construyendo una vida entre recuerdos, ausencias y nuevos comienzos. Pero si algo he aprendido durante este camino es que incluso en los momentos más difíciles siempre existe una posibilidad de seguir adelante. Como que la vida es dura, pero que siempre habrá una luz, siempre, siempre el Señor, siempre que escucha, siempre hay oportunidades, no puedo de verdad apartar que Dios ha sido grande. Yo en la fe digo que esta es la tierra de Canaán, la tierra que emana leche y miel. Así de fácil, porque he conocido el amor de Dios aquí, de verdad. Y eso para mí ha sido como, desde el principio, una oportunidad que fue traerme acá y que pudo haber sido otra persona, pero fuimos nosotros, los elegidos. Esta fue la historia de Roxana Toledo, una historia de migración, resiliencia y esperanza, una de las miles de voces que siguen transitando entre el país que dejaron atrás y el lugar que hoy llaman hogar. Esto fue Voces en Tránsito, un espacio para escuchar historias que cruzan fronteras, pero también emociones, memorias, sueños. Porque al final, todos estamos, de alguna forma, en tránsito. Un agradecimiento especial a quienes participaron de este episodio. Esta historia fue escrita y narrada por Lina Lugo, con base en la entrevista hecha a Roxana Toledo. La revisión la realizó Diego Montoya, tutor del proyecto. Este podcast es un producto de la estrategia Transmedia. Voces en Tránsito. Trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Comunicación y Creación Interactiva de la Pontificia
Universidad Javeriana. Voces en Tránsito. Escucha sus voces. Conoce su historia.